Le invito a que me acompañe en una oración para que sea el Señor guiando este tiempo. Amén. Abba, Señor, gracias por tu Torah, gracias por tu palabra, por tus mandamientos. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Nos permite, Señor, acercarnos a ti, a tu palabra, a la revelación de tu palabra, cada Shabbat y cada santa convocación, no por mérito alguno en nuestra vida, Señor, por el mérito de Yeshua. Hoy te pedimos que tú nos guíes, nos hables, que tú tomes, Señor, el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que sea, Señor, la meditación de nuestro corazón agradable delante de ti. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Publica, Señor, tu alabanza a través de ella. Abre mi boca, Señor, mi boca proclamará tu justicia, tu alabanza, Señor, te lo ruego. En el nombre de tu Hijo Yeshua, quita en mí, Señor, todo aquello indigno de ti, Señor, aquello indigno de tu palabra, de tu santidad. Tú eres un Elohim santo. Tú eres santo, Señor. Yo solo soy un hombre, Abba. Yo te pido que nos guíes por amor a tu nombre, por misericordia. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén. Bueno, para Shabbat, le invito a que hagamos una lectura, el Salmo 60. Y si arriba podemos ir poniendo la presentación. Salmo 60. Dice: al director musical sígase la tonada del lirio del pacto mictán didáctico de David cuando luchó contra los arameos del noroeste de Mesopotamia y de Siria central, y cuando Joab volvió y abatió a 12,000 edomitas en el valle de la sal. Oh Elohim, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas, te has enojado con nosotros, restáuranos ahora. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado, repara sus grietas porque se desmorona. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas, nos diste a beber un vino embriagador. Da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Selah. Líbranos con tu diestra, respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Elohim ha dicho en su santuario: triunfante repartiré a Shechem y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Menashe. Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mis sandalias, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No eres tú, oh Elohim, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Elohim, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Elohim obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Amén. Como ustedes lo pueden sentir, es un salmo profético. Habla de la suerte, del destino de muchos pueblos y probablemente, de hecho, del destino de Israel y del destino de Edom. Y finalmente habla precisamente de esa lucha que está representada hoy en Parashat Vaishlach, que es esa dualidad entre Jacob e Israel. Si es Jacob el que depende de sí mismo, o si es Israel quien depende del Señor. Amén. El Salmo 108 es una variación de este mismo salmo. De hecho, los últimos versículos se repiten. Si quieren, acompáñenme allí. Cristina hizo una adaptación musical de este salmo que cantamos aquí. Dice: firme está, oh Elohim, mi corazón, voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que rebosa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, Elohim, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Líbranos con tu diestra, respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios, Elohim, ha dicho en su santuario, y aquí se repite otra vez el salmo, y este pasaje, este pasuk es muy inquietante. Dice: triunfante repartiré a Shechem, a Siquén, y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Menashe. Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia,
Sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No es Elohim quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Elohim, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Elohim obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Amén. Entonces, este salmo habla de algo inquietante, y es que el Señor repartirá Shechem. Y Shechem es precisamente un sitio especial, espectacular en la porción del día de hoy. Evidentemente, pues esto me atrajo mucho la atención y quisiera que pues reflexionáramos en torno a esos nombres y a esos sitios de los que habla hoy la Parashá Vaishlach. Ya podemos poner aquí, ¿cierto? Si quieren podemos por un momento solamente, vamos a simplemente mirar estas diapositivas para que todos tengamos en nuestra mente como los lugares geográficos y luego empezamos la explicación. Podemos apagar las dos luces delanteras para tener mejor contraste. De pronto alguien que me ayude allá. Gracias, Steve. Entonces, siempre se me olvida. ¿Alguien tiene aquí un pointer? Siempre se me olvida traer. ¿Sí? Un pointer, un láser, un señalador, un apuntador. Gracias. Aquí a la izquierda. Sí, el micrófono está haciendo mal contacto. Bien, aquí están, de pronto hay que cambiarle, quitarle brillo a esto. Gracias, es el número 1, quitarle brillos. No, no bajarle potencia, sino quitarle brillos. Listo, gracias. Un poquito más de ganancia, Du, quedó solo acá. Listo. Entonces, estos son los viajes de Isaac, y fíjense aquí, pues habla básicamente de algunos sitios que están mencionados en las porciones anteriores, donde se habla acerca de la vida de Isaac: Dotam, Shechem, ¿cierto? Salem, Hebrón, Gerar, Eseg, Sinat, Rehobot, Beersheba. De hecho, este es el nombre de todos los pozos en los que se hicieron, donde se generaron todos los conflictos de los pastores de Isaac con los pastores de esas tierras, ¿cierto? Aquí está Zoar. Y ahora aquí los sitios representativos, yo sé que esto ya no me está dando contraste, de los sitios de Jacob. Jacob viene de Padán Aram, que es la parte norte de Siria, y llega a este punto. Bueno, en este mapa está aquí Mahanaim, probablemente otros mapas lo ponen acá, ¿cierto? Más al este. En Mahanaim es donde lo reciben ángeles para atenderlo después de que su suegro casi le maldice, ¿cierto? Llega a este lugar que es Peniel, ¿cierto? Si ustedes alcanzan a ver acá, por aquí transcurre un río que desemboca en el Jordán, que es el río, gracias. Listo. Por aquí, no tiene contraste. No, está más débil perdón. Este alcanza. Aquí transcurre un río, si lo ven, ese río desemboca en el Jardín y es el río Jabot. No el río Jacob, el río Jabot. Ese río es precisamente el río, Jacob acampa a este lado, deja allí, divide lo del campamento, acampa aquí, cruza solo el vado del río, ¿cierto? Y allí, allí se queda solo con un hombre y pelea hasta que despunta o se levanta el alba. Aquí es cambiado el nombre de Jacob por el nombre de Israel. Y allí, ¿cierto? Él levanta un altar, Peniel, ¿cierto? Dice: he visto cara a cara a Dios y he quedado con vida. De allí, bueno, se despide de Esaú, dice el relato de la Parashá que Esab le insiste en que le acompañe, pero Jacob, muy probablemente, aunque no está tan relatado así, pero muy probablemente en cumplimiento a la voz profética, pues obviamente no va detrás de Esab. Y además Esab le pide, ¿cierto?, que le permita entonces dejarle escoltas. Eso como cuando alguien está insistiendo: no, entonces yo le dejo a tal para que lo lleve. Ya presentía que lo iban a abrir. Entonces en ese momento él le dice: no, pero ¿para qué tanta molestia? No se moleste mi señor. Y entonces Esab, Edom, parte hacia el sur
y se establece, dice que en Seir, ¿no? El territorio, vamos a ver ahorita, de Seir es hacia el sur, en la zona desértica, mientras que entonces refiere aquí que Jacob se establece en Sucot. En Sucot hace un campamento, de hecho le llama Sucot, porque Sucot traduce cabañas, y allí, digamos, es un lugar de habitación de Jacob. Se dice que puede haber permanecido en Sucot, dice la Mishnah, que más o menos 18 meses, que puede haber pasado 2 veranos en Sucot, y finalmente pasa el Jardén. Al pasar el Jardén, llega a un sitio, ¿cierto? Queda en las afueras, queda más o menos a 2 kilómetros de lo que hoy es la moderna Nablus. Nablus es un poblado árabe, de mayoría árabe, que queda en la Cisjordania, ¿cierto? Queda en la Cisjordania, todo esto es Cisjordania, ¿cierto? Ahorita vamos a ver otro mapa. Y esto queda aquí a las afueras de Nablus. Es una ciudad que ha sido, dicen los levantamientos arqueológicos, probablemente destruida unas 22 veces. Entonces, en Shechem han pasado muchas cosas a lo largo de milenios. Y de aquí, pues sucede la historia de Dina, ¿cierto? La violación de Dina. Y entonces él huye, porque el Señor le habla, y huye a Betel, el lugar donde el Señor se le había aparecido por primera vez cuando huía desde Beersheba, que era la casa de su padre, ¿cierto? Él huía de Esab, llegó a Betel, y cuando llegó a ese sitio el Señor se le revela, ¿cierto? Y le dice y le habla acerca de la promesa en Betel. Entonces el Señor le da instrucción cuando sucede esto, baja a Betel, ¿cierto? Y en Betel él levanta un nuevo altar, ¿cierto? Aquí hay otro sitio, fíjense, aquí está Jerusalén, Salem, aquí escrito en el mapa, ¿cierto? Belejem, Hebrón. Dice la parashá que en camino a Belén, se me olvida el nombre, muere Rachel en Efratá, ¿cierto? Belén, Efrata. Entonces seguramente en su peregrinar y no alcanzaron a llegar a Betlehem, y allí muere Rachel dando a luz a Benjamín. Y aquí está Hebrón, el lugar de la tumba de los padres el campo que había sido comprado por Abraham a los heteos, a los hititas, y allí pues refiere hoy la porción que fue enterrado Isaac al lado de la tumba de nuestro padre Abraham. Fue enterrado allí por sus 2 hijos, por por Jacob y por Esab, ¿cierto? Está aquí en Hebrón. Todo esto está muy pequeño. Hoy en día estos son ciudades, recuerden que el mapa de Israel es más o menos así, llega aquí. Todo esto son ciudades que están en la Cisjordania, no son ciudades, de hecho son territorios, los mal llamados territorios ocupados, y digamos la población allí es mayoritariamente árabe, pero viven comunidades o asentamientos judíos que viven bajo una tremenda tensión por precisamente el conflicto que hay allí en Medio Oriente. Entonces Hebrón, Betlehem, Betel, Shechem, todas ciudades muy importantes para la historia de Jacob, de Israel, y hoy en día no son parte del Estado de Israel, que es algo evidentemente llamativo. Beersheba sí. Siguiente, aquí está Edom, Moab, Amón. Podemos seguir la siguiente diapositiva, gracias. Esto es para mostrar, hay un pasaje, lo veremos en las próximas, para tener una dimensión de qué tanto es el espacio allí. Los espacios son muy reducidos. Todo Israel es más o menos como el tamaño del departamento del Cesar, son 22.000 kilómetros cuadrados. Colombia tiene 1.100.000 y pico de 150.000 kilómetros cuadrados. Es decir, Israel cabe decenas de veces en Colombia, ¿sí? Como 60 veces, sí, en Colombia, exactamente. Y solamente, digamos, Israel sería como el departamento de Cesar. Aquí queda Jerusalén, fíjense, esta es la parte oriental de Jerusalén, la parte occidental. Esto es Hebrón. Recuerden que cuando están asentados Jacob, esto es de una porción posterior, Jacob le dice a Joseph, estando en Hebrón, ve y busca a tus hermanos que están en Shechem, y ve y mira qué están haciendo y me cuentas y me traes informe. Entonces imagínate, Hebrón queda más o menos a 30 kilómetros de Jerusalén, o sea que entre Hebrón y Shechem, aquí está Nablus, pueden haber fácilmente 80 kilómetros, o sea la caminada que se pegó Joseph para ir a buscar
y a expiar a sus hermanos fue cosa importante, e interesantemente fíjense que también es enviado ¿de dónde a dónde? De Hebrón a Shechem, a Siquem. Entonces Siquem es un nombre importante en la profecía, es un nombre importante en la historia de Jacob. Cosas importantes suceden allí, ahorita vamos a seguir reconstruyendo. Siguiente, para ubicarnos. Este es el Mar Muerto, ¿cierto? Arriba la Galilea. Siguiente. Bueno, fíjense, entonces esto es un mapa de los tiempos bíblicos antes de la conquista de la tierra. El reino, o después, perdón, reino de Israel, esto es por la época de la división, perdón. Esto aquí arriba están los estados fenicios, el reino arameo de Damasco, el reino de Amón, el reino de Moab, ¿cierto? No se ve el contraste, ¿cierto? Pero bueno, esta franja morada es el reino de Moab, esta franja de color zapote es el reino de Amón, y aquí al sur está el reino de Edom, la capital Petra. De hecho, cuando ustedes busquen más para referirse a los edomitas, realmente históricamente se les refiere más como idumeos. Idumeos son los descendientes de Edom. El pueblo tuvo por capital Petra. Probablemente en algún momento ya en la declive del pueblo edomita fueron los nabateos, descendientes de Nebaiot, el hijo de Ismael, los que tomaron el control de todas esas zonas del sur, del Negev, del desierto de Arabia, de las montañas de Seir, y por eso Petra aparece como capital del reino nabateo en alguna muy buena parte de la historia de los siglos segundo, tercero antes del Señor, entre otras porque el reino de Edom efectivamente desapareció en manos de Juan Hircano, probablemente fue el último que ya les destruyó. Los reyes, perdón, Juan Hircano de hecho era descendencia idumía. Fueron los romanos los que terminaron subyugando a Edom, y realmente probablemente después de la caída de Jerusalén no hay más referencias históricas en torno a los idumeos. El reino de Edom, descendientes de Edom son mencionados hoy, muchos, ¿cierto? Muchos descendientes de Edom, pero hay una frase que está en Éxodo que dice: la guerra contra Amalek será de generación en generación. Entonces quiere decir esta profecía que en cada generación se levanta un Amalek. Amalek es descendiente de Esaf, descendiente de Edom, y crea un pueblo, el reino amalexita, que es precisamente un pueblo que queda bajo maldición producto de haber atacado a su hermano, a Jacob, a Israel, por la espalda, con alevosía, con absoluto dolo. Entonces ese pueblo es un pueblo que queda bajo maldición, y digamos nos da pie a los relatos de muchos amalexitas, o de muchos Amalek, como por ejemplo Amam, el agageo, ¿no?, que reconstruye la historia de Purim. Otro idumeo muy famoso fue Herodes, primero el Grande. Este hombre, de hecho, que siempre quiso congraciar, bueno, fue un déspota, ¿cierto? Fue un rey terrible, o sea, mató a su hermana, mató a sus hermanos, mató a 2 de sus hijos, creo que hasta a su mamá la mató, no estoy seguro. Mató a buena parte de su familia, un rey completamente endemoniado, paranoico, lleno de paranoia en torno a quién le iba a quitar el poder. Cuando se siente engañado por los sabios de Oriente, entonces manda matar a todos los bebés de Belén. Un déspota completo, Herodes I el Grande, el constructor, pero siempre quiso congraciarse con los judíos para que le reconocieran como rey de los judíos. Y entonces pues construyó ciudades muy importantes, ¿no? Construyó Cesarea la Marítima, construyó, y sobre todo la gran más obra fue realmente la construcción del templo, como una necesidad que tenía de ser reconocido por los judíos como rey. Pero una de las cosas, además y por eso reconstruyo un poquito de su moralidad, que era difícil de aceptar a Herodes como un rey, pues porque semejante sátrapa, pero además de eso era porque no era judío, era idumeo, o sea, era un descendiente de Edom, ¿sí? Era descendiente de idumeos, y fíjense que termina siendo un perfecto Amalek, o una buena semblanza también de Amalek. Aquí está el reino de Judá, aquí el reino de Israel, está la zona de Samaria, fíjense, aquí está Shechem, Betel, ¿cierto? Todo esto en los territorios del reino de Israel hacen parte de Efraín y de Menashe, de Joseph, estos territorios. Ya vamos a ver las citas y por qué se dio esto así. Siguiente imagen.
Este es el río Yabot. Jabot es un río, un riachuelo, ¿cierto? Se puede evidentemente cruzar a pie. Ese es el lugar, o por allí cerca, donde debió haber. Probablemente aquí se hubiesen pegado muy duro en esa pelea, de pronto en un lugar más amable para eso. Pero esto es una imagen del río, es un río, no tiene aquí la imagen de los ríos en Colombia que son tremendamente caudalosos, y los ríos en Medio Oriente pues son probablemente menos caudalosos, incluyendo por obviamente los valles que tienen, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, sin saber si hace 3000 años la cosa era un poquito distinta, ¿sí? Pero evidentemente pues las riberas no son muy amplias, probablemente no hayan sido ríos tremendamente caudalosos como los conocemos por aquí en Sudamérica. Siguiente. Siguiente. Sí. No tan siguiente, la anterior. Está llegando la señal retrasada. La anterior, por favor, se pasaron dos. Siguiente. Ya, perdón, esto sí es esta. Entonces este es el río Jabot, ¿cierto? Jabot, ¿cierto? Siguiente. Siguiente, entonces era el siguiente mapa el que quería. Sí, esto. Ay, ¿quién tiene? Gracias, muy amable. Este está mucho mejor. Sí, y tengo varios en la casa y siempre me olvida traerlos. Entonces, este es el territorio de Gad, ¿sí ven? De hecho, el territorio de Gad, sí, lástima. ¿Nos devolvemos todo para explicar? Sí. Entonces, fíjense, aquí dice que Shechem queda en el territorio de Menashe occidental. La verdad no, ahorita vamos a ver citas que evidentemente Shechem queda en los territorios de Efraín, ¿sí? Y este es el territorio de Gad. Ahorita vamos a leer, por ejemplo, cómo fue distribuida la tierra, y evidentemente se dice que Gad recibe toda la ribera oriental del Jordán, la repartición de la tierra, y entonces Peniel, Sucot, ¿cierto? Mahanaim son territorios que quedan en Gad, ¿sí? Con la entrada a la tierra, y aquí queda en Efraín, fíjense, en Efraín, porque aquí dice que Menashe, pero no, eso realmente es de Efraín, queda Shechem. Y miren lo interesante que hay acá. Aquí está, ¿qué monte? Gerizim, y aquí el monte Eibal, los montes de la bendición y de la maldición. Entonces, uno puede reconstruir, digamos, una historia, ¿cierto?, de la salvación, o de la reconstrucción de la historia de un hombre puede ser la historia de un pueblo. De hecho, Israel sí que representa eso, Jacob, porque no solamente proféticamente es un personaje pues tremendamente destacado para la historia de la humanidad, ¿cierto?, sino que evidentemente y de manera explícita, literal, el pueblo, su descendencia, recibe el nombre que él recibió en Peniel. Entonces, uno sí puede decir que evidentemente en la historia de Jacob, la historia de Israel, de Jacob, es una semblanza profética de lo que sucederá a Israel, a la descendencia, al pueblo, porque un hombre es la historia de un pueblo, ¿cierto? Y más cuando estamos hablando de los patriarcas. Y entonces llega Mahanaim, es atendido, ¿cierto? Tiene un cara a cara con Dios en Peniel, luego celebra Sukkot y llega a Shechem, ¿cierto? Peniel tiene la semblanza del día del juicio, ¿no? Un cara a cara con Dios, ¿a qué les recuerda? A Yom Kippur. Y precisamente una exégesis muy bonita que viene de esto es que después de Peniel, de Yom Kippur, de un juicio, podemos entrar a Sukkot. Pero entonces, ¿qué viene después? ¿Y qué representa Shechem y esa historia tan dura que vive Jacob en Shechem? Y no solo Jacob, porque ahorita vamos a ver qué representó Shechem en la historia de Israel, y siempre fue motivo de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de maldición. Shechem. ¿Qué traduce Shechem? ¿Alguien lo sabe? Shechem traduce realmente nuca, cerviz, la región entre los hombros, el lugar donde se carga las cosas, el lugar donde se lleva la carga. O sea, Shechem es el lugar donde se lleva la carga. Y fíjense que esto está puesto exactamente entre los dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Algunos por eso dicen que esta es la entrada de Israel, ¿sí? Porque esto es como una especie de mezuzá, ¿cierto? Una puerta con su mezuzá, donde está escrito el mandamiento, las consecuencias favorables de cumplirlo, las consecuencias desfavorables de incumplirlo, y entramos aquí
en Shechem es la entrada a la puerta de Israel, y aquí entre los dos montes se entra a Israel. Es una semblanza, ¿no? Es una metáfora de lo que puede ser comparar a Israel con una casa. Ahora, ¿qué puede traducir esto, esta historia de Mahanaim, Peniel, Sucot, Shechem, y esto desde el punto de vista profético? Vamos a reflexionar ahorita en ello. Siguiente. Entonces aquí, pues otro mapa para ver la distribución de las tribus. Entonces Efraín, aquí sí está, Sucot, perdón, Betel, Shechem, sí están ahí en el mapa de Efraín. Siguiente. Esto es el lugar probable donde está Mahanaim, son colinas. Entonces una topografía algo escabrosa la que tuvo que recorrer nuestro padre. Esto es sacado de lugaresbiblicos.com, entonces ustedes pueden entrar y mirar fotos, etcétera. Digamos una forma de viajar más gratis, más barato a Israel. Entonces ustedes pueden meter allí y revisar los, entre otras porque entrar allí no es fácil, ¿no? Porque esto está en la Cisjordania, entonces no es fácil ir hasta, ahorita ir a Mahanaim no es fácil ir, ¿cierto? No se puede. Siguiente. El río Jabot, gracias, el río Jabot en otro trayecto, un poco más amplia la ribera, pero no es un río muy caudaloso. Siguiente. Siguiente, y ya, listo. Entonces, el Salmo 108 dice, Elohim ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Shechem y dividiré el valle de Sucot. Esto es un juicio, y vamos a ver algunas citas. Génesis 12:7. Para reconstruir un poquito de la historia de Shechem. ¿Qué pasó en Shechem? Pues lo acabamos de leer, ¿cierto? Llega Jacob a Shechem, allí Dina, ¿cierto? Se pasea por los lugares, él estaba en las afueras, de hecho dice la porción, está frente a Shechem, y allí Shechem, precisamente el hijo de Hamor, abusa, viola a Dina, y luego viene esta desgracia tan terrible que sucede, en la que los hijos de Jacob con engaños le hacen creer a la población de Shechem que van a entrar en pacto con ellos, que tienen que hacer un pacto, el pacto es el pacto de la circuncisión, y entonces fíjense lo interesante de Shechem. Shechem es un lugar de pacto, ¿sí? Un lugar de pacto, y lo que tristemente sucede luego es que, bueno, es el discurrir, seguramente Elohim permitió que eso fuera así. ¿Qué hubiese pasado si la descendencia de Israel se hubiese emparentado con la descendencia de estos cananeos? Claramente estaba prohibido. Ahora, ¿era necesario que ellos oraran con engaños? Pues probablemente no. De hecho, Jacob maldice a Leví y a Shimón por causa de la violencia con la que actuaron en Shechem. Entonces, probablemente no estaba en el plan de Elohim que esto sucediera, y hay todo tipo de reflexiones morales al respecto, pero no vamos a detener en ello, en lo particular, sino en el hecho en que Shechem hubo un juicio y hubo una especie de pacto fallido, ¿no? Entonces Génesis 12:7 relata precisamente, es la primera vez que se nombra Shechem, de hecho es la primera ciudad de Canaán, la primera ciudad cananea que aparece en la Torá. Las ciudades anteriores a Bereshit 12 son todas ciudades de Sinar, relatadas en las porciones de Noach, etcétera. Son ciudades de Sinar, es decir, de Mesopotamia, pero Shechem es la primera ciudad nombrada en Bereshit y en la Torá de las ciudades cananeas. Y habla allí 12:7, la promesa que hace el Señor a nuestro padre Abraham. Dice, bueno, ya hemos leído esto, ¿cierto? Pero Abraham dice aquí, leamos desde el versículo 4, partió tal como Adonai se lo había ordenado, y Lot se fue con él. ¿Partió de dónde, cierto? Partió de la región de Sinar, precisamente Mesopotamia, sale para Canaán, a la tierra que el Señor le mostró, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Shechem, donde se encuentra la encina sagrada, el encinar sagrado de Moré.
En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí Adonai se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar a Adonai porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. Entonces aquí aparece la primera mención de Shechem en la Torá, y es la promesa que el Señor le hace a Abraham de que esa tierra será parte de la descendencia de Jacob. Ahora aparece de nuevo, Bereshit, Génesis 48, 22. Génesis 48, 22. Dice, el contexto es Jacob en sus últimos días, dando la bendición a sus hijos. Leemos en Hebreos 11, dos actos de justicia le son tomados a Jacob, dos actos le son tomados a Jacob por actos de justicia. ¿Cuáles son? Que bendijo a sus hijos y que lo hizo apoyado sobre su bastón. Es decir, se le contó como justicia el hecho de haber bendecido a su hijo con un acto de justicia, pero haberlo hecho no apoyado en su fuerza, que fue su gran problema, su gran talón de debilidad, sino lo hizo apoyado sobre el bastón que simbolizaba la debilidad y la dependencia en la que quedó después de haber luchado con el ángel en Peniel. Entonces dice 22 del versículo 48, 22, dice, a ti, le está hablando a quién, bueno, en versículo 21, finalmente Israel le dice a Joseph: yo estoy a punto de morir, pero Elohim estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Recordemos que ellos habían bajado a Misraim y que estaban allí, que estas palabras Jacob en su lecho de muerte las dice estando en Egipto. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, y entonces con esto le da la primogenitura a Joseph, lo nombra como primogénito, te doy Shechem, tierra que he luchado, a brazo partido arrebaté a los amorreos. Entonces otra vez vuelve a insistir que la herencia de Israel gira en torno a la posesión de Shechem. Ahora, Shechem es tan clave que de hecho fue la capital del reino de Israel. Siguiente cita, Josué 13, 24. Josué 13, 24. Habla, ¿cierto?, del territorio, la visión de los territorios al oriente del Jardín. Perdón, no, esta cita la podemos pasar por tiempo. Era lo que les mostraba yo de cómo era la distribución de 1324 de los territorios de Gad. Yo creo que pues lo pueden leer, ahí está la repartición de la tierra, y de ahí, a partir de ahí se reconstruyen los relatos. Vamos más bien a Devarim 29.1. Devarim 29.1, esto está después de la porción Kitabó. Recordemos de Devarim 26, los diezmos, primicias, exhortación a seguir los mandamientos, las maldiciones sobre el monte Ibal, las bendiciones sobre el monte Gerizim, ¿cierto? Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Y en el capítulo 29, y otra vez allí hay un título sugestivo, ¿cierto? Y es la renovación del pacto. Y dice, estos son los términos del pacto que por orden de Adonai hizo Moshe en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moshe convocó a todos los israelitas y les dijo, ustedes vieron todo lo que Adonai hizo en Misraim con el Paró y sus funcionarios y con todo su país, con sus propios ojos vieron aquellos grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta el día de hoy Adonai no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante los 40 años que los guié a través del desierto no se les desgastó la ropa ni el calzado, no comieron pan ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy Adonai, su Elohim. Cuando llegaron a este lugar, Sihón el rey de Hesbón y Og rey de Basán salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Tomamos su territorio y se lo dimos como herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Menashe. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están
ante la presencia de Adonai su Elohim todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas y los extranjeros que viven en sus campamentos. Desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua, están aquí para hacer un pacto con Adonai su Elohim, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Elohim, según lo prometió y juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Adonai nuestro Elohim afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto y cómo avanzamos en medio de las naciones que encontramos en nuestro camino hasta aquí. Ustedes vieron entre ellos sus detestables imágenes e ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón de Adonai nuestro Elohim para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Entonces fíjese que las condiciones del pacto es reconocer que Elohim es el único Elohim, que nos sacó de la esclavitud de Egipto y que no tendremos otros dioses aparte de él. Siempre que en la Torah aparece el tema de la renovación del pacto, aparece en torno a ratificar y rechazar el pecado de idolatría. Ahora devolvámonos un poquito allí, en la misma porción de Kitabó, y miren ustedes 26, de Devarim 26, el versículo sería 27, capítulo 27, el altar sobre el monte Ebal. Dice, Moshe y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Y la instrucción, fíjese cuál es: después de cruzar el Jardín y de entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta Torá. Entonces, lo que sucede allí en Parashá Kitabó, ¿sucede dónde? Sucede en las estepas de Moab. Y pues recordemos el mapa, habría que cruzar el Jardín, ¿cierto?, hacia el occidente y llegar probablemente a Shechem, primero a Shechem y luego ir a Ebal y a Gerizim a revocar con cal las instrucciones. Este es un mandamiento que en este momento no se cumple. Se cumple precisamente en época de la conquista, cuando entra Josué a repartir la tierra. Entonces ahora sí vamos a Josué 24:1. Es que se me había metido una cita ahí de contrabando. Josué 24:1. Y está hablando precisamente de ese lugar o de las cercanías de ese lugar, ¿cierto? Shechem frente a los dos montes. Josué 24:1. Y fíjense qué título aparece otra vez allí. Un título, bueno, que resume, digamos, no son, esos títulos obviamente no hacen parte del texto original, pero son muy sugerentes. Renovación del pacto en Shechem. Entonces otra vez renovación del pacto. Yoshua reunió a todas las tribus de Israel en Shechem. Allí convocó a todos los jefes, los líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Elohim. Y Yoshua se dirigió a todo el pueblo y lo exhortó: así dice Adonai, Elohim de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados Terach y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esab, y a Esab le entregué la serranía de Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron a Misraim. Entonces aquí está haciendo una recapitulación precisamente de las consecuencias de la Parashá Vaishlach. Y está hablando precisamente de esa dualidad entre la historia de Israel y la historia de Esaú. Tiempo después envía a Moshe y a Aarón y herí con plagas a Misraim hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al mar de Calyansuf y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron a Adonai y él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor, Adonai, hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de eso, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. Esta forma de hablar se les parece mucho al discurso de Esteban, ¿cierto? Está haciendo una recapitulación.
y ustedes pueden sentir que es el mismo aire, el mismo espíritu de las palabras de Esteban, solo que a Esteban lo apedrearon, a Joshua les quedaba como de para arriba. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jardén. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac ben Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Bilam, por lo que él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jardén y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes. Entonces vuelve a insistir, ¿cierto? Vuelve a insistir. Eso sí, fijo que cuando uno se para acá, esto empieza a sonar. Y llegaron a Jericó. Entonces dice, no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos. Vuelve a insistir aquí en las condiciones del pacto, reconocer Jacob que no es su fuerza. Reconocer Jacob, dice, y se apoya sobre su bastón. Esa es la justicia de Jacob. Ese es el acto que se le reconoce como justicia a Jacob, y es el de reconocer su debilidad, apoyarse sobre su bastón y no decir, fue la fuerza de mi ejército la que hizo esto. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense a Adonai y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Misraim, y sirvan solo a Adonai. Entonces, ya aquí vemos una conexión. Estas palabras suceden en Shechem. Y en Shechem hay, las palabras de Joshua es recordar a Jacob que él es débil, que no es su fuerza, que es el Señor quien le da la tierra y que debe dejar atrás la idolatría. Y vuelve a repetirse las mismas palabras que dio Moshe. Pero si a ustedes les parece mal servir a Adonai, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, y esto es una frase que ya se convirtió en frase de cajón, pero este es el contexto, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos a Adonai. Amén. Pero implica todo esto. Entonces, cuando uno dice eso, implica reconocer la debilidad, implica haber pasado por Peniel, implica vivir en completa dependencia del Señor, implica haber eliminado, derrumbado todos los altares idolátricos en nuestra vida. Eso significa poder entrar al servicio al Eterno. Dice, por mi parte yo y mi pueblo y mi familia serviremos a Adonai. Entonces el pueblo respondió algo que es mentira, porque dijo, bueno, pues lo dijeron seguramente de buen corazón, eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos a Adonai por servir a otros dioses. Y eso lo dice el pueblo, ¿dónde? En Shechem. Ahora miremos qué pasó luego en Shechem. Permítame aquí buscar la otra cita que está, bueno, de una vez pasemos allí, 24:30, hay algo interesante que resalté, por algo sería, dice, tiempo después murió Joshua, hijo de Nun, versículo 29 del mismo capítulo 24, final del libro de Joshua, a la edad de 110 años. Joshua muere a la misma edad que Joseph, 110 años, es un dato llamativo. Y aquí hay similitud de expresiones en este pasaje y hay una conexión entre Joseph y Joshua. Joseph, ¿cierto?, el primogénito de Israel, que recibe por herencia Shechem, y Joshua, que es el comandante de los ejércitos de Israel, comillas, el rey de Israel, comillas, sí, comillas, bien entrecomillado, el rey de Israel es el Señor, comandante de los ejércitos de Israel, aquel que el ángel se le dispone y le dice, ¿qué debo hacer? Y Joshua le dice, sol detente en Galaad, ¿cierto? Ese hombre, nada más que ese hombre, llega precisamente aquí en los últimos versículos de Joshua, hay una conexión entre Joseph y Joshua, ambas figuras mesiánicas, ambas figuras proféticas.
Y dice que Yoshua fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. O sea, es decir, fue sepultado en la herencia al primogénito de Israel. Durante toda la vida de Yoshua, el pueblo de Israel había servido a Adonai. O sea que mientras Yoshua vivió, estas palabras del pueblo las cumplieron. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Yoshua y que sabían todo lo que Adonai había hecho a favor de su pueblo. Y luego sigue, los restos de Joseph que los israelitas habían traído desde Misraim fueron sepultados ¿dónde? En Shechem, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata, lo vimos en la porción de hoy, a los hijos de Hamor, padre de Shechem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de Joseph. Finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibea. Bueno, entonces allí hay una conexión, ¿cierto? En Shechem. Luego acompáñeme a Segunda de Reyes 22:1. La historia de otro hombre muy especial. Josías, sí señor. Segunda de Reyes 22:1. Bueno, aquí ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Aquí Israel se ha pervertido. De pronto me pasé solo para mostrar primero a los justos, pero ahorita nos devolvemos un poquito. O sea, esta descripción no está llevando un orden cronológico. Yoshua, ¿qué? Segunda de Reyes 22:1. Y otra vez, de hecho ustedes ven aquí, no más adelántense al capítulo 23 de Segunda de Reyes y el título, ¿cuál vuelve a ser? Renovación del pacto. ¿Y qué hubo en Shechem? Pacto. ¿Sí? Pacto. Entonces, pero devolvámonos, 22:1, dice 22:1. Yoshua tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Yedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada a Adonai, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió de él en el más mínimo detalle. Y ustedes aquí, no me voy a detener en otra lectura, muestran qué fue lo que hizo Josías y por qué le agradó al Señor. Porque se dedicó toda su vida a derribar altares idolátricos en Israel, toda su vida, ¿sí? En el año 18 Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías, nieto, presentarse ante el sumo sacerdote Hilquías, encargarle que recoja el dinero, levanta el servicio en el templo. Encontraron el libro de la Torá, ¿cierto? Los ministros del cronista Safán, cuando el rey oyó, sigamos aquí, Uldá le contestó así a Adonai, versículo 15, díganle que lo he enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que he leído al rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado ira con todos sus ídolos. El Señor, de hecho, el juicio que da sobre Judá no lo puede detener la justicia del rey Josías. Bueno, pero el rey hace de todo, versículo capítulo 23, mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente, a que se purificaran, y ustedes aquí van a ver toda una serie de relatos acerca de todo lo que él hizo para eliminar el culto a Baal, el culto a Será, y además fue Josías, tal vez no resalté la cita del versículo exacto, quien mandó destruir los 2 becerros de oro que Jeroboam había levantado, ¿en dónde? En Dan y en Betel. En Betel, el lugar que Jacob había levantado un altar y fue profanado por Jeroboam. Entonces vamos a esa historia. Eso lo hizo Josías y aún así vino juicio después sobre la casa de Judá. Y ya saben lo que pasó después. Entonces la división del reino. Interesante porque hoy vemos que Jacob divide su campamento en 2. Y eso que le sucede a la historia del hombre, luego le sucede a la historia del pueblo, porque insisto, pues la historia del hombre es la historia de la nación. Esto está en Primera de Reyes 12:1. Primera de Reyes 12:1. Esto obviamente sucedió entonces antes de Josías, mucho antes, de hecho. ¿Recordamos cómo es la historia? ¿De quién habla aquí? Primero habla de Roboán, que era el hijo de Shlomo. Shlomo se había pervertido su corazón, había levantado, ¿por qué se había pervertido Shlomo? Por causa de las mujeres, ¿cierto? Por causa de todo, se dio a la vida desordenada y luego terminó construyendo en la ciudad del Señor, en Jerusalén, altares idolátricos a Astarte y a todos los dioses de sus esposas. A cada esposa le tenía su iglesia. Entonces el hombre estaba en eso. Entonces Primera de Reyes 12:1 dice,
entonces el Señor dice, pero por amor a tu siervo David, no te quitaré, no te arrebataré el reino a ti. Y entonces muere Shlomo y le sucede Roboam, y es la historia. Entonces Roboam fue a ¿dónde? Capítulo 12, 1 de Primera Reyes, fue a Shechem. Entonces recordemos que Judá es apenas una tribu y recibe una bendición por parte de Jacob, de Israel, que es el cetro no se apartará de Judá, ¿cierto? Está escrito de Devarim 30. Sin embargo, si ustedes miran, David fue rey de Judá, 7 años y reina en Hebrón. Y tiene luego que ser proclamado como rey de Israel, ungido como rey de Israel. Es decir, las tribus funcionaban básicamente como un estado federado. Y cuando asumen el reinado, porque fue, digamos, un intento de administración fallido el de Saúl, y ellas dijeron, las tribus, queremos ser como las demás naciones que tienen reyes, etcétera. Lo de Saúl fue un intento fallido, y entonces sube ¿quién? Sube David. Y fíjense que David llega al reinado de Judá, y es luego proclamado rey en Israel, ¿cierto? A los 7 años de reinado, y luego reina sobre Israel y Judá 33 años, 40 años de reinado total. Lo mismo pasa aquí con Roboam. Roboam tiene que ir a Shechem, ¿a qué? Porque todos los israelitas se han reunido allí para proclamarlo rey. O sea, tenía que subir dentro del mismo protocolo, siendo el rey de Judá, descendiente de Judá, tenía que igual recibir la unción para ser rey sobre Israel. Y este déspota, de esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al oír de Shlomo se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar a él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, su padre nos impuso un yugo pesado para construir el templo, para hacer todas las mega obras, las obras de cuarta generación y todo eso. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Les echó varias reformas tributarias seguramente, así serviremos a su majestad. Entonces le pidieron alguna reforma tributaria, algún alivio de los yugos, seguro que eso es así. Entonces, váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuélvanse a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó primero a los ancianos, que le dan un consejo, y luego a los jóvenes amigotes, y los amigotes le dicen, no, mándenles decir que si se sentían oprimidos por la cintura, díganle que mi dedo es más grueso que la cintura de mi padre y que van a sentir ese yugo. Entonces, evidentemente lo que sucede es, cuando se dieron cuenta, versículo 16, de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Y entonces, pues, arman rancho aparte y el reino se divide. Lo mismo, digamos, un cumplimiento profético de lo que había sucedido en Mascanaim en Peniel, cuando Jacob, por miedo a Esab, su hermano, divide los campamentos en 2, pues aquí Israel, la nación, es dividida en 2. Y luego viene entonces, ¿quién? Un hombre que se llama Jeroboam, que es levantado como el primer rey de Israel, pero este hombre perverso fortificó, dice versículo 25 del capítulo 12 de Primera de Reyes, Jeroboam fortificó la ciudad de Shechem, en la región montañosa de Efraín, y se estableció allí. Es decir, que el primer acto de gobierno del primer rey de Israel, que fue Jeroboam, fue levantar a Shechem como la capital del reino de Israel. Entonces, otra vez vuelve a aparecer aquí Shechem como un lugar de importancia histórica para el pueblo del Señor. Y luego fortificó ¿a cuál otra ciudad? A Peniel. Todo esto es en el territorio de Efraín, ¿cierto? Pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el rey no vuelve a la familia de David? Y si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo de Adonai, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá, entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Pero la raíz del pecado, perdón, porque el pecado sí, primero, entonces levanta, para resumir, entonces dice, aquí tienen sus dioses que los sacaron de Egipto, y monta un altar idolátrico en Dan y otro en Betel, y entonces le dice a todo el pueblo de Israel, no tienen que ir hasta Jerusalén a adorar al Señor, sino que pueden quedarse aquí, que aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y además hace una fiesta en el día 15 del mes octavo, que es lo que está aquí diciendo don Germán. Día 15 del mes octavo, ¿qué sucede? Que yo recuerde, nada, la fiesta de Sukkot es día 15 del mes séptimo, pero este hombre se inventa una fiesta, cambia una fecha y dice, vamos a celebrar aquí fiesta al Señor, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto, becerros de oro
y viene el dolor y el sufrimiento para Israel. Y ustedes de ahí para abajo conocen qué le pasa a Israel. Caer bajo el gobierno de Acaz, por ejemplo, de Jezabel. Es decir, realmente el reino de Israel cae en un juicio terrible, 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 y se incumple precisamente ¿qué? Se incumple el pacto. Aquello que los israelitas allá mismo en Shechem, a Yehoshua le habían dicho, no, jamás actuaremos de esa manera. Allá mismo en Shechem, allá mismo el pueblo volvió a caer. ¿Y qué es hoy Shechem? Nablus, una ciudad ocupada por extraños. La ciudad esencial del pueblo de Israel, la capital del reino de Israel, hoy yace en manos de otros. Juan 4:1, ¿cómo vamos de tiempo? Es que como 12:2. Shechem también es nombrado aquí, aunque no de manera. Juan 4:1, la historia de Yeshua y la samaritana. Dice, Yeshua se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Yohanan, aunque en realidad no era Yeshua el que bautizaba, sino eran sus discípulos, y por eso, como lo perseguían los fariseos, entonces se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Bueno, para este momento, ¿qué había pasado? Porque para entender un poquito el contexto de estas narraciones y de hecho de cuando el Señor habla con samaritanos o habla de los samaritanos o habla de Samaria o habla de la parábola del buen samaritano. Para resumir, Sennacherib invade, el rey asirio invade a Israel, al reino del norte, y lo destruye. Y luego viene Nabucodonosor, ¿cierto?, e invade a Judá. La diferencia es que cuando Judá retorna, ¿cierto?, retorna solo Judá, pero del exilio del norte, pues esto yo, perdón que lo repita para los que lo saben de memoria, pero probablemente hay quien no, del exilio del reino del norte, que fue el exilio por los asirios, Israel nunca se regresó, nunca regresó. De hecho están profecías tan hermosas como la de Jeremías 33, Israel, ponte marcas por donde pasaste, vuelve a tu sendero virginal Israel, y entonces habla de la virgen Israel, una virgen que es violada en Shechem, Dan, juicio, justicia, etcétera. Hay algo que todavía debe pasar con la nación de Israel, porque la historia que estamos viendo por el momento solo tiene a los judíos como protagonistas y a Shechem en manos de los palestinos. Y seguramente algo sucederá allí en la restauración de Israel, porque es un territorio que ha sido dado a perpetuidad a los hijos de Israel y a Joseph, ¿cierto? A Joseph. Los samaritanos, ¿no? ¿Cuántos samaritanos hay hoy en día? Como 700 por ahí, el censo samaritano, 700, 1000 personas, no son más. Los samaritanos han sido una estirpe que, bueno, el relato de ellos mismos es que desde los tiempos de Elí, el sacerdote del templo en Gilgal, el que crió a Shmuel, al profeta Shmuel, ¿cierto? Ya saben de cuál Elí les hablo y que sus hijos eran unos borrachos y inmorales, etcétera. Entonces dicen los mismos samaritanos, ese es su propio relato, que ellos al ver la corrupción de Elí, ellos se apartaron, y entonces ellos hablan que el cisma religioso con el pueblo de Israel, de hecho sucedió antes que el cisma entre Israel y Judá, y que de hecho en su mismo relato dice que ellos los samaritanos se resistieron tanto al gobierno de los reyes de Israel, gobiernos completamente paganos, inmorales e idolátricos, pasando por Acaz y esta señora, y se resistieron también a los reyes de Judá, y ellos sobrevivieron por mucho tiempo. Los samaritanos son una minoría étnica en Israel, bueno, de hecho no viven en Israel, viven en los territorios de la Cisjordania, la mayoría están ahí en Nablus, ¿cierto? Lo que es todavía, o sea, es decir, alrededor de Shechem, y de hecho ellos celebran sus ritos todavía en el monte Gerizim. De hecho, el rito central de la religión, comillas, religión samaritana es, hay un solo Señor, pues el Señor, ¿cierto? Moshe es su único profeta y la única palabra revelada es la Torá, y de ahí para abajo no creen en nada más. Entonces esos sí son solo del libro, solo de los 5 primeros libros.
y no creen ni en los profetas, ni en la historia que vino después, ni nada, y tiene una versión literalista del cumplimiento de la Torá. Es un pueblo muy particular, es una minoría étnica muy particular, y todavía, digamos, hacen culto en Gerizim, en los montes. Es decir, el rito samaritano quedó enfrascado en tener rituales allá en las montañas de Efraín, ¿cierto? En Monte Gerizim, Monte Ibal. Pero para el momento del segundo templo, ¿cierto?, los samaritanos pues básicamente eran un pueblo altamente contaminado, altamente asimilado, ¿cierto? Vivían allí, pero habían sufrido un proceso de asimilación, y realmente quienes habían conservado la unidad, la identidad nacional y la unidad del territorio eran los judíos. Entonces aquí relata eso, dice versículo 4, como tenía que pasar, entonces se fue de Judá y tenía que irse ¿a dónde? A Galilea. Es decir, a los territorios más al norte, pero para ir de Judá a Galilea, ¿por dónde tiene que pasar? Por Efraín, ¿cierto? Por los territorios de Efraín y Menashe, es decir, por Samaria. Por Samaria. Llegó al pueblo samaritano, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Ese nombre Sicar es Shechem. Sicar es Shechem. Ustedes de pronto algunas versiones tienen la nota a pie de página, o ustedes pueden googlear Sicar, y le van a decir, Sicar es Shechem. Entonces, ¿a dónde llegó el Señor? A Shechem, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo Joseph. Bueno, ahí sí queda evidente que llegó a Shechem, ¿cierto? Allí estaba el pozo de Jacob, pues, llegó a Shechem. Yeshua, el Señor Yeshua, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Yeshua le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Y eso mostraba, digamos, el grado de impureza ritual en la que los judíos concebían a los samaritanos. Y por eso la parábola del buen samaritano tiene esas connotaciones políticas tan explosivas, ¿cierto? Pues no solo una connotación moral, ¿cierto? De decir, mire, un samaritano, pagano, inmundo, etcétera, es más santo que tú, que subes al templo y adoras al Señor, al único Dios, ¿sí? Y no solamente tiene un contexto moral, sino realmente era de una implicación política tremenda, porque precisamente este es, así como para los españoles el problema de volverse república o de ser reino y de estar divididos, es la gran tara de su historia, ¿sí? Esa es la gran tara del pueblo español, la división entre Aragón y Castilla, etcétera. Esa es su gran tragedia nacional. ¿Sí? De hecho, hay una línea directa, perdón este paréntesis histórico, un entremés histórico, hay una línea directa entre el edicto de Toledo, de los reyes católicos, que expulsan a los judíos de España, hay una línea directa de consecuencias históricas, año tras año, década tras década, pasando por Torquemada, pasando por el juicio de decenas de miles de judíos que fueron asesinados inmisericordiamente, y usted sigue directamente las consecuencias políticas, y llega a la guerra de sucesión, cuando Carlos II, el hechizado, el maldito, no deja herencia, y en ese momento entra la gran guerra entre la Santa Alianza y la corona, bueno, los Habsburgo contra los Borbones. Todos conocen esa historia. Y los catalanes pierden en esa guerra, y hoy en día están sufriendo todavía la maldición del separatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden leer una línea continua entre el antisemitismo y la xenofobia de los españoles y ese juicio histórico. En otra ocasión podemos hablar de ello. Esa es su gran tara. Entonces aquí estamos, y toda nación tiene su gran problema, y de hecho hace un poco un periodista le dice al embajador de España, le dice, embajador de la República de España, y todo el mundo, ay Dios, y ellos han sufrido tanto, dictaduras, varias guerras, el mundo medio se acaba porque los españoles quisieron hacer república. Entonces, y alguien, bueno, llega y les dice eso. Esa es su gran tragedia nacional, la gran tragedia nacional. Y ustedes pueden buscar en cada nación, tienen su gran tragedia. Podemos hablar de la nuestra. La gran tragedia nacional de los descendientes de Israel se llama Shechem, Siquem, la gran tragedia nacional. Y por eso en Siquem hay un juicio. Dina, el gran dolor que sucede allí, ¿cierto? Y esa gran tragedia, el Señor Yeshua la reta, la confronta, y confronta a los judíos frente a esa gran tragedia nacional que es la división de Israel, la perdición de las tribus del norte.
el que buena parte del territorio, no más comparen entonces usted España, ¿qué le ha pasado a España a lo largo de 500 años? Después de ser un imperio que iba desde Filipinas hasta el Río Grande en México, hasta California, ya hoy en día no tiene, es la mitad de Colombia y va a perder seguramente, si sigue esa maldición, va a haber una separación de Cataluña, va a haber, si sigue esa maldición progresando, y han perdido hasta que la maldición de perder la tierra, de perder la identidad como nación, ¿sí? Producto de la desobediencia, producto de un pecado grave. En el caso de España, pues el antisemitismo, ¿sí? En el caso de Israel, la idolatría, la violación del pacto. En el caso de Colombia, ¿se han fijado? ¿Qué nos ha venido pasando? Después de ser un virreinato amplio, ¿cierto? Entonces se nos cercena Venezuela y Ecuador, ¿cierto? Luego perdemos Panamá, ¿sí? Luego en la guerra contra Perú perdemos un pocotón de la Amazonía. Es más, las pretensiones de Estados Unidos ya querían era quitarnos hasta de hecho, no tendríamos hoy Florencia si eso hubiese sido, de pronto Viviana habría nacido gringa, pero, pero finalmente eso sucedió de otra manera. Y no perdimos, bueno, perdimos lo que perdimos y entonces quedamos con el Caquetá y el Putumayo y lo como es ahora el mapa de Colombia. Y ahora otra vez vuelve a perder tierra este país, vuelve a perder tierra, bueno, en este caso vuelve a perder mar. Entonces, entonces hay una maldición, y esa maldición hace que nuestros territorios vengan recogiéndose. Y hay que escarbar entonces cuál fue el pecado de esta nación. Don Germán ha reflexionado y orado mucho en ello en las intervenciones que ha hecho. Probablemente es un tema recurrente, ¿cierto? Porque es un tema que nos atañe. Pero fíjense que para hablar de esa tragedia nacional, ¿qué le sucede? ¿Qué es una tragedia nacional? La identidad nacional, la pérdida de la tierra, la expulsión de… Y esa ha sido la tragedia nacional de Israel. La tragedia nacional de Israel fue haber perdido su identidad como nación, haber perdido la tierra, y hoy en día tener que pelear con el resto del mundo para que reconozcan que eso es de ellos. Y la gente y los impíos se burlan, ¿cierto?, de la escritura, y se burlan de Israel porque dicen, basan sus derechos políticos en mitos, ¿sí? Y esa es la burla que sufre hoy el pueblo de Israel en torno a su derecho a poseer la tierra. Y sin contar la gran tragedia que implica que tratan de constituir un Estado, y Palestina y el pueblo palestino, que también es otra gran tragedia con grandísimo sufrimiento, ¿sí? Tener que entregar, ¿cierto?, su historia, su identidad como nación. Claro, a los judíos pues Samaria nunca les importó mucho, pero algún día vendrá Mashiach y devolverá a la descendencia de Israel los territorios que fueron heredados. Ese es el contenido político histórico de esas escenas entre Yeshua y los samaritanos. Y dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? ¿Qué había ahí? Xenofobia. Los judíos sentían xenofobia hacia los samaritanos. Y luego pensar que el pueblo judío ha sufrido la xenofobia después de 2000 años por todo lugar por donde transitaron, sentir y vivir xenofobia. Sí, ahora yo no voy a caer en una diatriba antisemita. Es más, ni siquiera atreverme a alinearme con reflexiones que han alentado el mito antisemita y los distintos mitos antisemitas, por ejemplo el mito del aislacionismo, ¿no? Ellos se han creído siempre selectos, mejores, superiores, y se han aislado y por eso les tiene que ir como les tiene que ir. Eso es un mito antisemita. No, pero viéndolo y aquí al interior en nuestra casa y confiando en los que están allí detrás de esa cámara, que amamos a Israel, reconociendo las verdades históricas de esa tragedia. Y ciertamente del aborrecer al hermano, del aborrecer al prójimo y del sentimiento de antisemitismo vienen juicios y maldiciones terribles. Y aquí lo que está hablando la samaritana es que le sorprende ver que un judío no siente xenofobia, no siente odio hacia la samaritana. Y entonces le dice, si supieras lo que Elohim puede dar y si conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Yeshua,
tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Tremendo. Todo el que beba esta agua volverá a tener sed. De hecho, yo tengo sed y no puedo tomar. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aquí quedo corto, porque si vemos y reconstruimos esta historia de Shechem, ¿cierto? Y cuando uno llega a Yeshua, pues queda uno corto para entender la inmensidad de sus palabras, la inmensidad de la profecía. Pero estoy completamente convencido de que no sucede de manera aleatoria o al azar que él haya dicho esto en Shechem y lo haya dicho a una samaritana. ¿Y qué contiene? Y entonces trato de pensar y tratar de alinear entonces esta historia y el juicio a la nación y el pecado, ¿cierto? Que fue lo que finalmente derrumba a Israel, y la idolatría y la inmoralidad de Israel. Y llega a este punto una mujer y él le da la reconstrucción, o le da la bendición, o le da la salida, o le muestra cómo salir de esa gran tribulación que ha vivido el pueblo de Israel. Y es simple, dice: quien beba de esta agua no tendrá más sed, y dentro de él brotarán ríos de agua viva o de agua eterna. Y le dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y le dice él: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Yeshua: no tengo esposo, respondió. Bien has dicho, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y entonces el Señor, que no la está juzgando, le está simplemente mostrando la verdad. Porque si lo hubiese juzgado, quién sabe qué le hubiese dicho. La pídenla, qué sé yo. Simplemente le está mostrando la verdad. Hasta uno lee o puede entreleer que lo hace con muchísima ternura, con muchísima paciencia. Y finalmente entonces aquí lo que está revelando es un pecado de inmoralidad sexual, de inmoralidad que tristemente la idolatría y la inmoralidad sexual van de la mano. Entonces uno puede probablemente hacer una lectura histórica acerca de la vida moral de Israel y reconocer, porque a uno siempre le sorprende, ¿no? O a mí siempre me ha sorprendido. El pacto era simplemente no hacerse piedras, imágenes de, no, pues eso es una elemental. O siempre he pensado, ¿qué hacía tropezar a esta gente? ¿O por qué esta gente tropezaba en ese sentido? Bueno, venimos de una cultura idolátrica, pagana, que levanta imágenes de diosas y de santos, etcétera, 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 etcétera. Y mi madre, que es católica, y Dios permítanoslo por mucho tiempo, y está el Señor inquietándola fuertemente, me pregunta con inocencia: pero si uno sabe que esos monachos pues no son nada, esos son conmemoraciones. Yo le digo: mamá, sí, son conmemoraciones, con mucho respeto, por supuesto, honrarás a padre y madre. ¿Pero usted ha visto gente que se arrodilla allí delante de esa piedra? Sí. Entonces, ¿qué está haciendo delante de esa piedra? ¿No cree que eso ofende a Dios? Bueno, mejor dicho, eso que puede llegar a sorprenderle a uno, que quizá nuestra mente haya sido purificada, haya sido renovada, pues todavía mucha gente vive esclava de eso. Pero a mí ciertamente siempre me ha parecido inocente pensar que es solamente eso, que es solamente eso, y que solamente en eso consiste el pecado de idolatría. Es muy inocente pensar, porque ¿qué puede ofender al Señor del pecado y la idolatría? Que crea a un hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de entender el universo, de entender los secretos mismos de la creación, y ese mismo va y se arrodilla delante de una piedra. ¿Sentirá frustración como creador? ¿Será eso? ¿O hay algo más? Hay algo más que ofende debajo al Señor. Y creo que es eso otro, porque si uno mira el contexto de las culturas idolátricas y mira la forma de vida de esas sociedades, se va a dar cuenta cómo se destruyen,
¿Cómo se destruyen las relaciones sociales? ¿Cómo se destruyen con violencia? ¿Cómo se destruyen la vida de la familia y la pureza de la familia? ¿Sí? ¿Cómo se destruye la pureza sexual? ¿Sí? Y está asociado eso, toda esa forma de vida, a una sociedad pagana. Y entonces creo que sí hay una conexión, porque el Señor llega a Shechem no a hablar de idolatría, no a decirle a la samaritana, ay, ¿usted por qué levantó una imagen de la Virgen María? ¿Sí? Obviamente estoy echando un chiste anacrónico. Digo anacrónico porque la Virgen María pues, está muy reciente, pero, pero ¿llegó allá a eso, el Señor a cuestionar eso? No, llegó a cuestionar fue la conducta, el patrón de conducta, una norma, una ley, una Torá les he dado, ¿sí? Y creo que, claro, lo primero es en quién crees, a quién le crees, ¿cierto? Porque de ahí para allá se deriva toda una forma de vivir que aspira a la santidad, o toda una forma de vivir que puede ser violenta, que puede ser inmoral, que puede ser autodestructiva. Y claramente una sociedad que no conserva la pureza, la aspiración a la santidad, la nobleza de la palabra, de los mandamientos, pues es una sociedad que termina destruyéndose. Y sí hay una conexión allí entre la forma como las sociedades idolátricas viven en todas las esferas de la vida. Entonces creo que el tema de la idolatría va mucho más allá de levantar un monacho. Tiene que ver con una norma de conducta, con una norma de conducta, que va más allá de simplemente, porque sería muy ingenuo pensar que simplemente que yo hoy me arrodillo. Claro, en la antigüedad era absurdo, ¿cierto?, que iban y a Moloch pues, le ofrecían a un hijo y lo quemaban como ofrenda para un favor. Bueno, eso ya, pero de alguna manera eso, que son ya estridentes, lo vivió toda la sociedad, todo el paganismo en la historia de la humanidad ha mostrado que lo ha vivido en mayor o menor medida, ligado a la pureza de la conducta, a la santidad de la conducta, o por el contrario, ligado a toda la perversidad en la conducta humana y a las formas de degradación del ser humano más hondas. Lo que a Dios, lo que al Señor, intuyo, le ofende de la idolatría es la forma como el ser humano se degrada en una sociedad idolátrica. Y entonces el Señor llega a Shechem, a una sociedad idolátrica, y le dice a la mujer, créeme mujer, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es Jerusalén. Entonces ella, imagínense, la mujer después de que le sacan los trapitos al sol, empieza una conversación teológica con el Mesías. Se tenía confianza. En serio, se tenía confianza. Dice, no, o como que le cambió de tema, ¿no? ¿Sí? No, yo no creo que le haya cambiado de tema. Estaba frente al Mesías. Estaba ahí desnuda, ¿cierto? Y entonces ella probablemente está hablando, fíjense, primero habla de una conducta y luego habla de ¿qué? De la adoración. Entonces hay una conexión entre cómo nos comportamos y a quién adoramos. ¿Cuál es nuestro Dios? Porque si nuestro Dios es el dinero, nos vamos a comportar de una manera distinta, ¿cierto? Si nuestro Elohim es el eterno, Elohim Emet, verdadero, nuestra norma de conducta tiene que ser diferente. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén, y le dice, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Elohim es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mashiach, al que llaman, bueno, el Mashiach, respondió la mujer, cuando él venga nos explicará todas estas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Yeshua. Y allí se queda 2 días en Sicar, en Shechem, hablando con los samaritanos. Y entonces, probablemente la historia de la tragedia de Israel tiene que ver con que es un pueblo llamado a la santidad, a ser un pueblo, una nación santa, y no simplemente la ingenuidad de pensar que fue que construyeron unos altares idolátricos, no, probablemente el nivel de perversión de la sociedad israelí. De hecho hay muchas pruebas escriturales que muestran cómo se pervirtió en términos de su pureza, de su conducta, de la violencia, del derramamiento de sangre, terminaron pervirtiendo la sociedad. Veía yo esta semana
siempre se me queda algo en el tintero, espero que esta vez no. Veía yo esta semana este video que circula acerca de un joven israelí, un joven judío, que está 15 minutos en el Olam Jabá y tiene una revelación, me imagino se va a compartir esta tarde. No me voy a adelantar nada de ello, pero algo que me impactó tremendamente de ese video. Porque el niño empieza a relatar cosas maravillosas y toda una sinagoga maravillada, escuchando a un niño que sobrevive a la muerte, que está 15 minutos afuera, y a 15 minutos es una eternidad y recibe revelaciones, y muestra básicamente cómo somos pesados los seres humanos. Pesados. Y entonces esto sucede en un contexto religioso. Perdón que me anticipe a lo de esta tarde, no pueda pasarlo. Y entonces lo pone en términos de cumplimiento de misbot, ¿sí? Y efectivamente, y entonces dice, y vas a ser pesado, y él dice, toda mi vida pasó enfrente de todo el mundo. Un pelado judío que seguro no ha leído el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, y hablando cosas que uno dice, wow, está hablando verdad, y seremos pesados, y luego el muchacho habla de algo maravilloso y es, pero creo que el auditorio que está ahí no lo entiende, ahorita en la tarde lo veremos, creo, no sé si lo vamos a ver, pero para que lo noten, porque entonces el rabino se excita de pensar que es por misbot que vamos a recibir salvación, ¿sí? Y entonces se emociona, y claro, el muchacho usa tefilín, y entonces, tzitzit, y entonces todos aplauden, ¿sí? No es como el que se para y dice, yo dejé el trago, no, allá es, no, el muchacho usa tzitzit y todos, ¿sí? Cada loco con su cuento. Y entonces, emocionado en un ambiente religioso, pero al final el muchacho suelta una bomba y llega y dice, y el Mashiach, ¿y quién es? Todos se van a sorprender. Todos se van a sorprender, porque todos saben quién es, todos lo conocen. Todos ya lo conocen, y es un hombre, sí, es un hombre, ya todos lo conocen. Y entonces, pero bueno, y no da el chino, no da el nombre. No lo da, pero al final dice, y algo que sorprende es, que él olerá la santidad, él olerá la santidad, y dirá quién puede estar y quién no. Y entonces llegarán unos que habrán, y lo dice el pelado, no estoy parafraseando, y dice, los que quieren cumplir mandamientos, pero por miedo al Beit Din. O sea, y él dice, no es por miedo. No, y el Mashiach olerá, y él dice, olerá la pureza, olerá la santidad. Eso a mí me impactó y espero que nos impacte esta tarde a los que no lo hemos visto, porque efectivamente más o menos eso fue lo que pudo haber pasado en Shechem, entre Mashiach y la samaritana, cuando Mashiach huele la santidad, el único pecado, el único sentido que no participó del pecado original y por el cual seremos juzgados delante de él. Y esto me llena de temor porque sin duda que vivimos tiempos muy difíciles, de muchísima contaminación, de muchísima idolatría. Vivimos para una cultura que ama el dinero, que ama la inmoralidad sexual, que anhela esas cosas, que anhela pervertirse detrás de esas cosas. Y ciertamente la vida de Jacob, para poder cerrar aquí, muestra cómo el patriarca vivió las luchas de un hombre, ¿cierto? Vivió las luchas de un hombre. De hecho, lo maravilloso de la historia de Jacob es que muestra cómo un hombre lucha consigo mismo. Una forma de interpretar, digamos en un nivel más profundo, la historia de Peniel es que Jacob lucha contra sí mismo y se derrota delante del Señor y se humilla delante del Señor, y en medio de esa miseria es que triunfa. Y no hay otra forma de que nosotros luchemos contra nuestras miserias
que haciendo Teshuvah, que arrepintiéndonos que humillándonos delante del Señor. Pero estos tiempos y esta sociedad hacen difícil que sintamos la necesidad de Teshuvah, que sintamos la necesidad de un arrepentimiento genuino, como decía Yohanan, den frutos que demuestren arrepentimiento, porque de pronto ya hemos llorado Yom Kippur tras Yom Kippur por el mismo pecado, pero seguimos cautivos de él. ¿Por qué? ¿Por qué? O al menos en la misma lucha, en Peniel, no hemos llegado a Sukkot, todavía en Peniel, luchando contra. Y él olerá la santidad, y él olerá la santidad. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos. Señor, tú nos muestras, Abba, nos muestras tu santidad, nos muestras tu celo, Señor. Muestras la historia de Israel, la tragedia, Señor, de tu nación. Nos has mostrado, Señor, el lugar del juicio, Señor, el sitio en el que llevamos la carga, en Siquem, en Shechem, Señor. Llevamos la carga, Señor, y esto es una medida, Señor, de la carga que llevó sobre sus hombros Yeshua, para cargar las maldiciones que serían proclamadas sobre el monte, para darnos bendición, Señor. Y nosotros, quizás, Señor, por debilidad, por ignorancia, por pobreza, no hemos discernido el sacrificio de Yeshua, Señor. No lo hemos discernido, Señor. Y líbranos tú, Señor, de hallarnos pisoteando la sangre preciosa que fue derramada en el madero de la cruz para la redención de nuestros pecados, Señor. Señor Yeshua, yo confesamos hoy delante de ti nuestra debilidad, Señor. Sostenemos una lucha, Señor, dura contra el pecado, Señor. Muchos de nosotros, Señor, hemos sido arrebatados de situaciones terribles, productos de nuestra desobediencia, producto de nuestra altivez, del orgullo, de nuestra inmoralidad propia en nuestro corazón, Señor, y en la que heredamos de nuestros antepasados, Señor Yeshua. Y tú has sido paciente, Señor. Tú has sido misericordioso. Tú nos has hablado con ternura. Tú, Señor, nos has llevado con ternura de tu mano. Y hoy, Señor, reconocemos que no hemos vencido, Señor, que no hemos vencido, que no podemos ser dignos todavía de ser llamados. Al vencedor le daré la corona de gloria, el árbol de la vida, o aquella piedrecilla donde está escrito nuestro nombre. Señor, no hemos vencido, Señor Yeshua, perdónanos, no hemos vencido, Señor, no hemos vencido, Señor. Tú ya venciste, Señor, tú venciste al pecado, tú venciste, Señor, el reino de las tinieblas, tú venciste a la muerte, Señor. Ayúdanos a trascender, Señor. Ayúdanos, Señor, a trascender nuestras debilidades, nuestras luchas internas, Señor. A tener un encuentro personal, real contigo, a verte cara a cara, Señor, a temerte, Señor, para apartarnos de la corrupción de esta generación, Señor. Ayúdanos, revélanos, Señor, revélanos tu cara, y que sigamos con vida, Señor. Danos una oportunidad más, Señor. Revélate a nuestras vidas, Yeshua. Revélate, Señor. Hoy confesamos nuestra maldad, nuestros pecados, Señor, el pecado. Hoy hablamos palabras de verdad, Señor, y reconocemos que esta ha sido una nación, y yo, Señor, he sido un idólatra, un inmoral, Señor. He sido un mentiroso, Señor. He manipulado, he mentido, he robado, Señor. Hemos matado, Señor. Ten misericordia, Señor. Son muchos, Señor, los pecados que hemos cometido en contra de tu palabra, en contra de tu nombre, Señor. Derrama, Señor, en este tiempo sobre esta comunidad y sobre tu Keilah una unción poderosa de santidad, Señor. Una unción de santidad y de temor de tu nombre, Yeshua. Te lo clamamos, Señor. No permitas que seamos vencidos por el enemigo, Señor. No permitas, Señor, que nuestro corazón se incline al mal. No permitas, Señor, haz que seamos inclinados
al bien, Señor, a la bondad, a la fidelidad, al amor, a la justicia, Señor, al celo por tu santidad. Haz, Señor, que la balanza se incline, Señor, en favor nuestro. Haz que la balanza en la que seremos pesados, Señor, se incline en favor nuestro. Señor, te clamo que derrames un espíritu de teshuvá, de arrepentimiento sobre nuestras vidas, Señor. Te lo clamamos, Señor. Háblanos, Señor, muéstranos, revélanos. Te lo clamamos, Señor, te lo clamamos, Yeshua. Te lo clamamos, Señor, te lo clamamos. Envía sobre nuestras vidas teshuvá, Señor, arrepentimiento. Estamos ciegos, Señor, como dice tu palabra. Tenemos ojos, pero no vemos la corrupción del mundo. Ayúdanos a ver, Señor, el tiempo en el que vivimos. Ayúdanos a discernir, Señor, la maldad de esta generación y apartarnos de ella, Señor. Te lo clamamos, Abba, te lo clamamos, Yeshua. Te lo clamamos, Señor. Que lo hagamos por amor a tu nombre, Señor, no por miedo, Señor. No por miedo al juicio, al castigo, porque hemos sido sellados para salvación. Y tú, Señor, prometiste. Tú oraste por nosotros, Señor, para que ninguno de nosotros se perdiera. Y por el contrario, Señor, oraste para que todos los que hubiesen de llegar, llegaran. Y hoy te clamamos, Yeshua, que esta bendición alcance a nuestras familias, a los que aún no te conocen. Hoy levantamos la vida de nuestros familiares, padres, hermanos, tíos, primos, que aún no conocen, Señor, de tu palabra, que aún no conocen de tu nombre, Yeshua, para que ellos reciban la revelación de tu nombre, la revelación de las cosas por venir, la revelación de la santidad, la revelación del juicio, Señor, del juicio eterno, Señor. Haznos, Señor, tener temor de ti, Señor, temor de tu santidad, y que podamos volvernos y arrepentirnos de todas transgresiones, de todos los pecados que hemos cometido, Señor. Límpianos, Yeshua. Límpianos, Señor, derrama tu presencia, derrama tu óleo de santidad sobre nuestras vidas, sobre esta comunidad, Señor. Te lo clamamos, Yeshua, en tu santo nombre. Amén y amén.